Hola, ¿cómo están? Después de la horrenda, espantosa matanza perpetrada por terroristas palestinos en territorio de Israel, matando a más de 1.200 personas, entre ellas niños, mujeres embarazadas y ancianos, uno se preguntaría si la izquierda en América Latina va a tener la mínima decencia de condenar ese genocidio perpetrado por la banda terrorista Hamás en Israel. Uno esperaría que los líderes de la izquierda en América Latina van a condenar ese baño de sangre, esa carnicería contra gente inocente. Pues no. El dictador, el estúpido, el malvado dictador venezolano Maduro, no solo no ha condenado la barbarie de los terroristas palestinos en Israel, no solo no la ha condenado, sino que de un modo retorcido, taimado, despreciable, la ha condonado, la ha avalado. Ha salido a decir, como solía decir antiguamente su padrino y mentor, el igualmente despreciable tirano Hugo Chávez, que en paz no descanse, ha salido a decir el estúpido, el malvado de Maduro, que es malvado y estúpido a partes iguales, lo que vamos a ver a continuación. Ha salido a decir que Jesucristo, como si este fuera un debate religioso o teológico sobre el origen o la religión de Jesucristo, era palestino. Mentira, no era palestino, era judío. Que Jesucristo era antiimperialista. Mentira. Y que Jesucristo fue asesinado, torturado, crucificado por el Imperio Español. No existía el Imperio Español el 7 de abril del año 30 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, cuando los romanos, Maduro, no los españoles, mataron bárbaramente a Jesucristo. Veamos las lindezas que ha dicho el dictador venezolano Maduro, mintiendo groseramente, deformando la historia y además apañando a los terroristas palestinos de Hamás, a los que no condena ni con media palabra. Veamos. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. Una vez más, el dictador venezolano Maduro demuestra su supina ignorancia histórica, una ignorancia que es del tamaño de un océano. Una vez más demuestra su ruindad moral. Una vez más protege a los enemigos de la paz, a los enemigos de la libertad, a los enemigos de la decencia humana. En este caso protege a la banda terrorista de Hamás. Maduro miente una y otra vez. Primero, Jesucristo no fue palestino, ni se convirtió en palestino, ni murió palestino. Jesucristo nació, algunos pensaban que había nacido en Belén, Belén de Galilea,
pero los historiadores, los eruditos, están bastante de acuerdo en que nació en Nazaret, Nazaret de Galilea. Nazaret ahora está en Israel, al norte de Israel. En aquel momento, claro, no existía el Estado de Israel. Israel se fundó como un Estado moderno y democrático en mayo del año 48, 1948. Pero Jesucristo nació en una familia judía, María y José. Y era de niño, de joven y de predicador en su ministerio rebelde, pero pacífico, era siempre judío. De hecho, su nombre era un nombre en hebreo, Yeshua. No le decían Jesús, le decían Yeshua en hebreo. De hecho, era tan judío que hablaba en hebreo, que era la lengua culta de entonces, aunque también en arameo, que era la lengua más coloquial. Pero por supuesto Jesucristo era tan judío, de familia, de educación, de origen y de predicamento, que hablaba en hebreo y su nombre Yeshua era un nombre en hebreo. Por tanto, es una absoluta ridiculez, es una mentira del tamaño de una catedral lo que dice Maduro, que Jesucristo nació en una familia judía pero se convirtió en palestino, y que Jesucristo nació en tierras palestinas. También eso es mentira. Nació en la antigua Judea, que ahora es el Estado Democrático de Israel. Luego es ya una ridiculez que invita a la hilaridad, solo que son días tan tristes que no cabe reírse. Decir que fueron los españoles los que mataron, crucificaron a Jesucristo, ¿no? A ver, a Jesucristo lo juzgan, injustamente, claro, ¿no?, los romanos. O sea, lo que es ahora Israel era una provincia del Imperio Romano. La provincia de Israel era parte del Imperio Romano. Y el representante del Imperio Romano que juzga y ordena la crucifixión de Jesucristo es Poncio Pilato. Lo crucifican en Jerusalén, parte del Imperio Romano entonces. Lo juzgan, lo torturan y lo matan los romanos. No el Imperio español, señor Maduro. Qué ignorancia insolente la suya. Y qué odio, qué inquina les tiene usted a los españoles. Es que España no era España cuando matan a Jesucristo. A Jesucristo lo matan con 33 años, el 7 de abril del año 30, los romanos. En ese momento, España era también parte del Imperio Romano. Era la Hispania romana. España fue parte del Imperio Romano, incluyendo a las Islas Baleares, más o menos entre 5 y 6 siglos. Desde los 200 antes de Cristo hasta los 400 después de Cristo, cuando entraron los visigodos y después los musulmanes. Entonces, Maduro miente, deforma la historia de un modo grotesco, ridículo, pero además trata de hacer propaganda política a favor de la banda terrorista Hamás, usando la figura de Jesucristo, que fue un profeta de la paz y del amor al prójimo, y cuyo discurso iluminado, porque Jesucristo no fundó una religión, no fundó el cristianismo. Todo eso vino después por parte de sus discípulos y sus epígonos. Pero Jesucristo condenaba, abjuraba la violencia. El mensaje de Jesucristo que caló hondo en la humanidad, y por eso ahora hay miles de millones de cristianos, era la paz, siempre la paz. El amor, siempre el amor. Amarás al prójimo más que a ti mismo. Entonces, cuando sobre la sangre derramada de los judíos, niños, jovencitos, adolescentes, madres embarazadas, ancianas, cuando sale el dictador venezolano Maduro a decir, en lugar de condenar ese acto de barbarie, a decir que Jesucristo era palestino, que era antiimperialista, como si Jesucristo en estos tiempos hubiera sido
palestino, residente en la Franja de Gaza, antiimperialista, siendo para Maduro que Israel es un imperio, genocida, terrorista y no un Estado moderno, democrático y tolerante, que es lo que es Israel. Entonces Maduro trata de convertir a Jesucristo, como en su día hacía el ridículo espadón venezolano de Hugo Chávez, trata de convertirlo en un simpatizante de la banda terrorista de Hamás, en un palestino que si viviera hoy no predicaría la paz, la concordia, el entendimiento entre el pueblo palestino, que en su mayoría, ya digo, es pacífico, y el pueblo de Israel. No, sino que de Jesucristo, dice Maduro, palestino, antiimperialista, rebelde, seguramente estaría con la banda terrorista Hamás. Es un horror, ¿no? Es una indignidad, es una indecencia, y hiere profundamente el alma, el corazón de cualquier persona, de cualquier origen étnico o de cualquier credo religioso, ¿no? De cualquier persona de bien, de buena entraña, palestinos, israelíes, de cualquier país del mundo, ¿no? Que sobre la sangre derramada de los judíos salga un dictador miserable como Maduro a decir que Jesucristo era palestino y era antiimperialista y lo mató el imperio español. Bueno. Pero Maduro dice estas cosas porque él es un obediente discípulo de su padrino y mentor, Hugo Chávez, que en su día vertía veneno puro, ponzoña corrosiva contra el Estado de Israel. Contra el Estado de Israel. Chávez odiaba al pueblo judío, era antisemita. Chávez odiaba al Estado democrático, moderno de Israel, la única democracia en el Medio Oriente. Tanto odiaba Chávez a Israel que gritaba, maldecía a Israel de esta manera. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Estas cosas despreciables, repugnantes, contra el Estado de Israel, al que llamaba asesino, al que llamaba terrorista, al que maldecía, estas cosas decía el extinto dictador venezolano Hugo Chávez, que además decía que el pueblo palestino era todo heroico y todo bueno. Todo esto que dijo Chávez, por supuesto que educó ideológicamente o envenenó en el adoctrinamiento a su discípulo Maduro. Todo esto que dijo Chávez, por otra parte, es lo que todavía dice la estúpida, la malvada izquierda en América Latina. Salen todos como hienas, como chacales, sobre la sangre derramada de los inocentes en el Festival de la Música Electrónica, en los kibbutz cercanos a la Franja de Gaza, salen todos a decir que Israel es un Estado asesino, como dijo Chávez a gritos, terrorista, lo mismo, como dijo Chávez a gritos, y fascista. Y que por tanto la banda terrorista Hamás no son terroristas. ¿Qué son? Heroicos combatientes. Pertenecen a la resistencia gloriosa, ¿cómo no?, del pueblo palestino. Ya lo dijo Chávez, ¿no? El pueblo palestino, viva el pueblo palestino, todo bueno, todo heroico. No, todo bueno y todo heroico no. Probablemente la mayoría de los palestinos son pacíficos.
y de buena entraña. Sin embargo, la mayoría del pueblo palestino, el año 2006-2007, votó para que su gobierno fuese la banda terrorista de Hamás. Entonces, si eres una persona buena, de paz, no votas para que te gobierne una dictadura terrorista. Yo estoy diciendo que todos los palestinos son terroristas. Lo dije en otro video y lo reitero ahora. Yo creo que la mayoría del pueblo palestino, en Cisjordania y en Gaza y en el mundo entero, la mayoría es pacífica. Pero estas palabras incendiarias de Chávez, impregnadas de veneno contra Israel, el pueblo de Israel que ha sufrido tanto históricamente durante siglos, que ha sido perseguido, torturado, masacrado, pero no solo por Hitler y por los nazis, ¿no?, sino siglos anteriores también, un pueblo desterrado, un pueblo que no tenía patria, un pueblo que era errante y trotamundos. Sale Chávez a decir, maldito seas, Estado de Israel. Entonces, claro, estas palabras de Chávez en su día o de Maduro ahora, Chávez maldiciendo al Estado de Israel, llamándolo asesino y terrorista, Maduro diciendo que Jesucristo era palestino, era rebelde y era antiimperialista, estas palabras dan una suerte de coartada moral, de legitimidad moral a la barbarie, a la violencia, al terror de los palestinos contra Israel. Naturalmente, si Chávez dice, como decía, que Israel es un Estado asesino y terrorista, entonces Chávez justifica la gloriosa, heroica resistencia del pueblo palestino encarnada por la banda Hamás. Entonces, lo que hacía Chávez y lo que ahora hace Maduro es apadrinar el terrorismo palestino y en general el terrorismo islámico contra el Estado de Israel. Israel, compréndase, tiene que defenderse. Israel, Estado democrático, moderno, con partidos, por supuesto, religiosos, pero también con partidos laicos, seculares, con libertad de prensa y de expresión, con poderes independientes, una justicia independiente que le molesta a Netanyahu, con pluralidad de partidos políticos en el Congreso, incluso partidos que representan a las minorías árabes. Una sociedad industriosa, pujante, que ha prosperado en medio de un desierto. Una sociedad que acoge a las minorías árabes, incluyendo a los palestinos, que desean ganarse la vida honradamente. Israel tiene derecho a defenderse. Israel históricamente ha estado rodeado desde su fundación por vecinos que querían destruirlo, aniquilarlo, exterminar a toda la población judía. Antes, desde el sur, Egipto, luego el Líbano, y ahí está Hezbolá todavía financiado por los iraníes, y Siria, y antes, claro, el reino de Jordania, que era también belicoso contra Israel. Algunos se han apaciguado, como Jordania y como Egipto, pero otros, como Irán y como Siria y como Hezbolá y como Hamás, siguen salivando de deseo cuando piensan no en un acuerdo de paz con Israel, no en cohabitar pacíficamente con Israel, no en darles a los palestinos en sus tierras una mejor calidad de vida, unos trabajos dignos, un futuro. No, ellos solo están pensando en matar judíos. Esta es su agenda. En adquirir armas, en planear una emboscada y en matar judíos, no importa si son niños, si son jovencitos, si son mujeres embarazadas, si son ancianos. Entonces, lo que hacía Chávez en su día y lo que hace Maduro ahora, y lo que ha hecho también vergonzosamente el presidente colombiano Petro, es terminar apañando, apadrinando, defendiendo al terrorismo palestino contra Israel.
a la barbarie de los palestinos, de Hamás, contra Israel. Por supuesto, para terminar, está también la mascota de estos despreciables, repugnantes, charlatanes de la izquierda latinoamericana, de la izquierda pistolera y antiliberal. Me refiero, claro, a Evo Morales. Evo Morales también, siempre que hay un conflicto y un derramamiento de sangre entre Israel y Palestina, Evo defiende a los palestinos como si fueran las víctimas, ¿no? Y es una grosería decir que los terroristas de Hamás que invadieron Israel son las víctimas. Es una grosería. En el pueblo de Berí han matado a más de 100 niños. Entonces, ¿cómo vas a decir que los terroristas de Hamás son las víctimas? Evo Morales sale a decir que la culpa de todo la tiene Israel. Y que como Israel es un Estado malvado, abusivo, que invade las tierras de los palestinos, que los despoja de sus tierras, que los somete a un régimen de apartheid, como ha dicho el tonto de Petro también, canallesco. Bueno, entonces los palestinos tienen derecho a la resistencia gloriosa, a entrar a Israel y a matar a los niños de Israel. Pero es que no. Es que Israel no está invadiendo Palestina. Israel se fue de la Franja de Gaza hace casi 20 años, el año 2005. Se fueron, dejaron de ocuparla militarmente. Israel les dijo a los palestinos, buena suerte, ahora ustedes se gobiernan, autogobierno, elecciones libres. Elijan a un gobierno y traten de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y por favor no vengan a hacernos líos violentos acá, del otro lado del muro. De manera que ese pedazo de tierra que es ahora la Franja de Gaza, que a principios del siglo pasado era parte del Imperio Británico, que después fue parte de Egipto, y que luego de una guerra con Egipto, Israel conquistó esos territorios, pues ahora los palestinos tenían toda la oportunidad del mundo de gobernarse en paz, en democracia, y de tratar de salir adelante. Pero no, eligen el terrorismo, eligen la violencia ciega e irracional contra Israel. Este es Evo Morales regalándole un crucifijo al Papa argentino, al Papa Francisco, pero con el símbolo histórico del comunismo, la hoz y el martillo. Veamos. Yo creo que el Papa, que ya está bajo sospecha de ser amigo, socio y cómplice de estos dictadores comunistas, en su día Fidel Castro, Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, Evo Morales y otros, yo creo que el Papa debió devolverle ese regalo estúpido, malvado a Evo Morales, ¿no? Y debió decirle, no le acepto el regalo, porque Jesucristo no era comunista. Pero claro, ahí está Evo Morales sugiriendo, como sugiere Maduro esta semana, que Jesucristo era palestino y que si viviera sería parte de la banda terrorista de Hamás, antiimperialista, y Evo Morales también. Sí, bueno, Jesucristo ahora habría sido chavista, socialista, comunista y del MAS en Bolivia. En fin, de nuevo, tan profundamente decepcionado y tan profundamente herido por estas palabras, a un tiempo estúpidas y malvadas, de Chávez, de Maduro y de Evo Morales, justificando y hasta glorificando el baño de sangre perpetrado por los palestinos recientemente, los terroristas palestinos recientemente en Israel. Seguimos.